Muy bien, vamos a comenzar el módulo 3 de nuestra asignatura entonces, que corresponde en esta primera parte a fisiología del aparato respiratorio, la cual la vamos a dividir en 4 pilares de estudio, que consiste en la mecánica ventilatoria, que es lo que abordaremos en la clase de hoy, luego todo lo concerniente a la hematosis, el transporte de gases y finalmente el control que se ejerce de toda la función respiratoria por parte de los centros nerviosos superiores. Comencemos con un pequeño repaso anatomofisiológico de el aparato respiratorio. Puntualmente vamos a hacer hincapié en esta primera parte en lo que es la vía aérea. Desde un punto de vista anatómico podemos dividirla en dos grandes sectores: vía aérea alta o vía aérea baja. Esto va a tener que ver con su ubicación en nuestro organismo, por lo cual también la podemos llamar vía aérea superior e inferior o intra y extratorácica. Todas las clasificaciones son correctas. En cuanto a la vía aérea alta, vamos a comenzar de manera ordenada por las fosas nasales, luego toda la cavidad nasal, donde el aire que vamos a inspirar va a encontrarse con ciertas características del epitelio y de la anatomía que van a ir favoreciendo el filtrado, la humidificación y la adquisición de temperatura de este aire inspirado, para luego pasar a la faringe, que tiene varios segmentos, como lo es la nasofaringe, la orofaringe, en el cual comienza o continúa parte de nuestra barrera natural de protección, donde encontramos la flora faringia, esta microbiota de microorganismos justamente que conviven de manera simbiótica en nuestra faringe y van a permitir o facilitar que este aire inspirado llegue a nuestros pulmones en las condiciones de mayor esterilidad posible. Luego se continúa con una estructura llamada laringe, donde encontramos la glotis y las cuerdas vocales, y a partir de aquí comienza lo que es la vía aérea inferior, que la voy a describir con más detalle enseguida, pero el primer segmento que vamos a encontrar es la tráquea, la cual tiene una porción extratorácica y una porción intratorácica. Esta tráquea se va a dividir en un segmento puntual que llamamos carina traqueal, en lo que son los bronquios fuentes, uno para el pulmón izquierdo, uno para el pulmón derecho, y estos bronquios fuentes se van a ir subdividiendo en distintos bronquios y bronquiolos cada vez de menor diámetro, hasta llegar finalmente a formar el conducto y el saco alveolar, que es la parte distal de la vía aérea, donde vamos a encontrar la unidad anátomo-funcional del intercambio gaseoso, que es el alveolo, que esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte de fisiología respiratoria. Siguiendo con esta idea, entonces, ya metiéndonos puntualmente en lo que es la vía aérea baja, comenzamos por la tráquea, la cual está formada por anillos incompletos de cartílago hialino, lo cual le dan gran soporte y mucha tolerancia a la compresión y a la deformación a la tráquea, y luego, a medida que avanzamos en las divisiones de la vía aérea, se va a ir perdiendo esta característica de los anillos de cartílago hialino, y la vía aérea va a ir adquiriendo otras características en su epitelio. Esta tráquea, como dijimos recién, presenta en la carina traqueal la primer división dicotómica, es decir, de dos en dos, que tenemos en la vía aérea, donde se van a formar los bronquios fuente, luego los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, y así continúan dividiéndose siempre de dos en dos hasta
formar aproximadamente 23 generaciones, es decir, 23 divisiones de esta tráquea inicial que va a terminar formando el conducto alveolar. De manera funcional vamos a notar un cambio muy marcado en el epitelio de la vía aérea que va a tener que ver con su función a partir del bronquiolo 17, de la generación 17. Por lo tanto, por encima de la generación 17, vamos a decir que esta vía aérea cumple funciones solamente de conducción del aire. En esa conducción le va a ir aportando temperatura, le va a ir aportando humedad y va a ir filtrando de distintas maneras, con barreras físicas, con barreras físico-químicas, el aire para también ir depurándolo justamente de cualquier impureza que pueda contener. Y desde la generación 17 en adelante aparece la zona de transición y la zona de intercambio gaseoso propiamente dicha o la zona respiratoria. Acá, en esta primera generación, encontramos un bronquiolo muy importante que es el bronquiolo respiratorio, a partir del cual comienza a haber intercambio gaseoso, aunque todavía no hayamos llegado al saco alveolar. En los bronquiolos respiratorios, sus características histológicas le permiten que comience ya a producirse la hematosis o el intercambio de gases, además de seguir conduciendo el aire hacia la zona distal, que sería el ducto o conducto alveolar, y finalmente el saco alveolar, estos racimos que vemos en la ramificación distal de la vía aérea. Si observamos el gráfico que se encuentra a la derecha, tenemos en el eje vertical el área de la vía aérea medida en centímetros cuadrados y en el eje horizontal la generación bronquial a la que hagamos referencia. La generación 0 corresponde a la tráquea y luego comienzan todas las divisiones hasta la número 23, donde vemos que va aumentando significativamente el área de la vía aérea a medida que ésta se va ramificando. Este aumento del área considera toda la vía aérea de ambos pulmones, a pesar de que cada ramificación tenga menor radio que la ramificación anterior. Es decir, que a medida que la vía aérea se ramifica, disminuye su radio, lo cual va a repercutir en la resistencia, pero el área total de la vía aérea aumenta considerablemente, y esto lo hace en pos del intercambio gaseoso, para favorecer las áreas de intercambio gaseoso. Un breve repaso de lo que es el epitelio respiratorio, ya que estos conocimientos los debe tener el alumno de materias anteriores, pero sabemos que el epitelio respiratorio va cambiando a medida que nos vamos situando en distintos compartimientos de la vía aérea, pero básicamente en la vía aérea inferior es un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir pseudoestratificado? Que aunque los núcleos de las células se encuentren a diferentes alturas, todas están en contacto con la lámina basal. Este epitelio pseudoestratificado va a ser más cilíndrico, cercano a la tráquea y a los bronquios fuente, y luego va a ir perdiendo altura para volverse más cúbico y más plano a medida que aumenta la ramificación de la vía aérea, hasta llegar finalmente al alvéolo, donde tenemos un epitelio plano simple. Algo importante a recordar es que en este epitelio encontramos inmersas células caliciformes que van a favorecer la producción de mucina, que va a ir formando junto al agua del aire de la vía aérea toda la capa de moco, que también forma parte de nuestra barrera natural de protección. Además, es importante destacar la presencia de las células de Clara
Y algo sumamente importante es esta especialización apical que tienen las células de todo el epitelio respiratorio, que son cilias. Recordemos que las cilias son especializaciones móviles que se mueven siempre de manera unidireccional. ¿Y hacia qué dirección se van a mover las cilias? Depende de si estamos en la vía aérea superior o en la vía aérea inferior. ¿Qué significa esto? Que siempre la cilia va a ejercer su barrido en dirección a la faringe, para que ese moco, que va a ir transportando distintas sustancias o microorganismos, llegue a la faringe para ser deglutido o pueda ser esputado. Es decir, que el objetivo de este aclaramiento o este barrido mucociliar es poder justamente sacar ese moco con las partículas atrapadas en él y sacarlo de nuestro organismo, ya sea al aparato digestivo o directamente hacia el exterior. Al llegar al alveolo, este epitelio va a adquirir características especiales de esa unidad anatómica que las vamos a ver más adelante. Y es importante en este brevísimo repaso no olvidarnos que nuestro aparato respiratorio, puntualmente la cavidad torácica, está tapizada por dos capas de células mesoteliales que van a formar estas membranas cerosas que llamamos pleuras. Una capa de esta membrana está adherida al parénquima pulmonar y la llamamos pleura visceral, y otra capa de esta membrana está adherida a la pared torácica por dentro, tapizándola, y la llamamos pleura parietal. La tendencia natural del pulmón, si lo pudiésemos separar de la caja torácica, veríamos que la tendencia del pulmón y por lo tanto de la pleura visceral es siempre la del colapso. Es decir, la de minimizar su tamaño lo más pequeño que se pueda. En cambio, la tendencia de la pleura parietal, si la pudiésemos separar del pulmón, sería siempre a expandirse. Esto produce que ambas pleuras, al ejercer presiones o fuerzas opuestas, pero sobre elementos diferentes, se genera entre ellas una presión negativa que vamos a estudiar ahora, es decir, una presión de succión o una presión de tirantez que va a permitir que estas pleuras se mantengan siempre unidas, es decir, que el pulmón no colapse y que la caja torácica no se distienda de manera desproporcionada. Además, entre ambos compartimientos, entre ambas pleuras, se genera un compartimiento que llamamos espacio pleural, en el cual existe el líquido pleural, que es un ultrafiltrado plasmático, que se encuentra presente en una proporción muy pequeña, 0,26 mililitros kilo aproximadamente, y la finalidad de este líquido pleural es permitir que estas pleuras, al moverse durante la inspiración y la expiración, puedan desplazarse sin generar fricción. Es decir, que cumple con funciones de lubricación. Y un dato no menor a recordar es que el aparato respiratorio está contenido en la caja torácica. La caja torácica, con todos sus componentes, va a participar y colaborar en la función respiratoria. Tenemos un componente óseo que está formado por la columna torácica, el esternón, costillas, clavículas, etc. Un componente articular que va a permitir el mayor o menor desplazamiento de estos componentes óseos, dependiendo del tipo de articulación que vamos a ir encontrando, si son sinoviales o no sinoviales, y además un componente muscular
donde aparece el principal representante, que es el diafragma, aunque no es el único músculo que puede participar de la respiración. Ahora sí, metiéndonos en lo que es función respiratoria, vamos a tener siempre presente que la función del aparato respiratorio, que está formado por muchos colaboradores, es la de la respiración celular. Y todo lo que haga o deje de hacer el aparato respiratorio va a ser para permitir este proceso mitocondrial que consiste en obtener moléculas energéticas que llamamos respiración celular. Sabemos que esa respiración celular, en condiciones aeróbicas, que es lo ideal, produce ciertos metabolitos de desechos esperables que deben ser depurados del organismo. Por lo tanto, la depuración de los metabolitos provenientes de la respiración celular también es un objetivo del aparato respiratorio. Entonces, pasando en limpio, el aparato respiratorio, que no solamente está formado por los pulmones y la vía aérea, sino que participa el aparato locomotor, que participa el aparato cardiovascular, circulatorio, nervioso, endocrino, etc., tiene siempre como objetivo priorizar y permitir la respiración celular, lo cual conlleva la depuración de sus metabolitos. Para eso va a tener básicamente 4 procesos involucrados en esa función respiratoria. El primero es la ventilación pulmonar y alveolar, que es el tema que vamos a estudiar puntualmente en esta clase. La ventilación tiene que ver con el movimiento de masas de aire. Ventilar implica básicamente inspirar y expirar. Luego, a esa ventilación le sigue un proceso que tiene que ver con una membrana permeable, con un transporte a través de esa membrana, que es la hematosis, donde va a permitir la entrada de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono al aire alveolar. Luego, el transporte de gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono, desde el aparato respiratorio a los tejidos y viceversa. Y el último proceso es la regulación nerviosa llevada a cabo por los centros superiores, donde también participa el sistema nervioso autónomo, y vamos a ir estudiando hacia el final de esta unidad. Entonces, para poder meternos en lo que es la mecánica ventilatoria, hay que primero entender algunas propiedades justamente mecánicas del pulmón, porque la mecánica ventilatoria estudia las variaciones de distintos parámetros físicos, como son el volumen, la presión, el tamaño y demás, que va a ir sufriendo el pulmón a lo largo de las fases de un ciclo ventilatorio. Para eso vamos a primero charlar brevemente sobre las propiedades mecánicas del pulmón como órgano, que tiene que ver con sus características histológicas, principalmente con las fibras de tejido conectivo que componen el parénquima del pulmón. Básicamente, desde el punto de vista mecánico, el pulmón tiene dos características, dos propiedades. Por un lado, es un cuerpo distensible, es decir, que si yo le aplico una fuerza, lo puedo deformar, puedo modificar su forma. Como observamos en la imagen, un elastiquín, si yo le aplico una fuerza deformante, este elastiquín se distiende, aumenta su tamaño porque hay una fuerza que lo deforma y su estructura le permite deformarse. Hay cuerpos que yo puedo someter a una fuerza deformante, pero si son demasiado rígidos, por ejemplo, no van a cambiar su estructura. El pulmón sí, tiene que ver con sus fibras
justamente en el tejido conectivo que le permiten esta capacidad de deformarse. Pero por otro lado, el pulmón también es un cuerpo elástico o retráctil. El término exacto de esa propiedad es la retracción elástica o retractilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dejo de aplicar la fuerza deformante sobre este cuerpo, vuelve a su estado de reposo. Gracias a las fibras elásticas que lo componen, cuando dejo de aplicar la fuerza deformante, regresa a su punto de reposo exactamente igual que antes de haberse distendido. Entonces el pulmón es un cuerpo que puede ser deformado porque tiene distensibilidad, puede cambiar su tamaño, por lo tanto su volumen y su presión interna, y por otro lado volver a la posición de reposo cuando dejo de deformarlo. Para entender mejor esto vamos a hacer un supuesto donde tenemos dos compartimientos que vamos a llamar compartimiento A y compartimiento B, que están unidos por un tubo permeable. El compartimiento A está lleno de aire y el compartimiento B también. Pero yo ahora quiero que todo el aire que está en el compartimiento A se traslade al compartimiento B. ¿Qué podría hacer yo? Pensando que estos compartimientos son distensibles y también tienen retractilidad, tienen retracción elástica. Bueno, si yo quiero que el aire que está en el A pase al B, tengo dos opciones. Puedo aumentar la presión que hay en el compartimiento A para que el aire por diferencia de presión pase al B. ¿Cómo lo hago? Disminuyendo el volumen del A. Es decir, disminuyo su tamaño, le aplico una fuerza que lo comprima. Al disminuir el volumen aumenta la presión porque son dos variables inversamente proporcionales. Entonces, al hacerlo más chico, aumenta la presión interna y el aire se traslada del A al B. Pero la otra opción sería que yo distienda al compartimiento B, lo agrande, aumente su volumen. Si yo aumento el volumen del B, la presión, que es inversa, baja. Entonces, el aire se va a mover desde el A hacia el B por diferencia de presión. Perfecto. Una vez que hemos comprendido esto, vamos a reemplazar los nombres de estos compartimientos por atmósfera para el compartimiento A y tórax para el compartimiento B. ¿Qué quiere decir? Que vamos en este supuesto a imaginar que la atmósfera sería el compartimiento A y nuestro tórax, puntualmente nuestros pulmones, nuestros alvéolos, el compartimiento B. Si yo quiero que el aire atmosférico entre a mis pulmones, voy a tener que hacer alguna de las dos opciones de recién. O aumento la presión atmosférica comprimiéndola, lo cual de manera fisiológica no podemos hacer. Si es la base de la ventilación mecánica con presiones positivas que estudiarán mucho más adelante. Pero nuestro organismo de manera fisiológica y basal solamente puede ir por la segunda opción. Aumentar el tamaño del tórax, ¿sí? Para que esto aumente su volumen interno, su capacidad, y por lo tanto el aire que estaba allá adentro ejerza menos presión. Al haber menos presión en el tórax que en la atmósfera, el aire de la atmósfera entra. Y ese proceso lo llamamos inspiración. Ahora, para el proceso contrario, es decir, que el aire salga del tórax, voy a comprimir, disminuir el volumen del tórax para aumentar la presión y de esta manera que el aire vuelva hacia la atmósfera en un proceso que llamamos expiración.
Resumiendo entonces, los movimientos ventilatorios se producen por diferencia de presión entre la atmósfera y la cavidad intratorácica. Acá lo vamos a ver de una manera un poco más gráfica. Los movimientos de un ciclo ventilatorio son básicamente dos, la inspiración y la expiración. Como dijimos recién, en la inspiración, los músculos del tórax, principalmente el diafragma, producen una disminución de la presión intratorácica. El diafragma se contrae, por lo tanto desciende. Al descender produce movimiento ascendente de las costillas y de esta manera aumenta el volumen, el tamaño, la capacidad de la caja torácica y por lo tanto la presión se vuelve más baja. Como es más baja que la atmosférica, el aire entra. Este es un proceso activo, ya que hay consumo de ATP por parte del cuerpo. En cambio, la expiración es un proceso en el cual el diafragma se relaja, asciende porque vuelve a su posición inicial, el pulmón, que es un cuerpo elástico, se retrae, las costillas que habían almacenado energía vuelven a su posición original y todo esto hace que disminuya el volumen, que disminuya el tamaño del tórax y de esta manera aumenta la presión intratorácica para permitir así la salida del aire. Este es un proceso pasivo, ya que no hubo consumo de ATP, porque hay otras fuerzas que producen la expiración, como la retracción elástica, la tensión superficial, la relajación del diafragma, la torsión de los cartílagos costales y demás. En algunas condiciones la expiración se puede volver activa cuando tiene que ser más rápida, más controlada, sostenida en el tiempo, y en ese caso hay activación de algunos músculos que llamamos expiratorios, como son los intercostales internos y los rectos del abdomen. En este gráfico podemos ponerle ya números a lo que venimos charlando. En esta imagen del centro tendríamos los pulmones en la posición de reposo, es decir, que no estoy ni inspirando ni expirando, estoy en apnea. Y acá nos marca que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y hace un cálculo con la presión intrapleural, que lo vamos a ver enseguida en un gráfico, donde se establecería un punto de reposo. Al inspirar, esta imagen que está a la derecha, vemos que el diafragma desciende aumentando el volumen pulmonar, por lo tanto vemos que las presiones que teníamos antes en el punto de reposo son más chicas, baja la presión intratorácica. Y como la presión intratorácica baja, el aire ingresa. Luego, en la imagen que tenemos a la izquierda, se produce la expiración, el diafragma se relaja y asciende, los pulmones, por sus fibras elásticas y la tensión superficial, vuelven a su posición inicial, las costillas bajan, entonces el volumen es menor. Por lo tanto, la presión aumenta y al aumentar la presión, el aire sale. Esto lo vamos a pasar a un gráfico para poder comprenderlo un poco mejor. En este gráfico tenemos dibujadas justamente las presiones que participan en un ciclo ventilatorio. Es decir, en la inspiración que tenemos marcada aquí en esta columna y en la expiración que tenemos marcada en la columna de la derecha. En este eje tenemos, por un lado, los cambios de volumen medidos en litros que forman la curva roja y por otro lado las presiones medidas en centímetros de agua. Ya no vamos a utilizar milímetros de mercurio como en cardio,
vamos a utilizar preferentemente los centímetros de agua. Y se establecen dos curvas celestes que vamos a ir estudiando una a una. La primera es la curva de presión alveolar, o también llamada presión pulmonar, o presión intratorácica, como le querramos llamar es correcto, ya que es la presión interna que hay en nuestros alvéolos principalmente. Vamos a poner como cero en nuestro sistema de referencia a la presión atmosférica. No quiere decir que la presión atmosférica sea de cero, sino que es nuestro sistema de referencia. Por eso lo vamos a ubicar acá. Durante la inspiración, el diafragma, principalmente, aunque lo pueden ayudar músculos accesorios como los intercostales externos, producen la disminución de la presión alveolar. Ya dijimos porque aumentaba el volumen de la caja torácica. Entonces vemos que durante la inspiración, la curva de presión alveolar desciende, alcanza un pico máximo, pero siempre está por debajo de la atmosférica. Y luego en la expiración, por los mecanismos que ya mencionamos, la presión se vuelve positiva con respecto a la atmosférica o superior con respecto a la atmosférica, y el aire sale de donde hay más presión a donde hay menos presión hasta volver al punto de reposo inicial. Entonces, esta sería la curva de presión alveolar. Comparémosla con la curva roja. Durante la inspiración, a medida que desciende la presión, empieza a entrar aire, entonces los alvéolos se van llenando. El volumen de aire que va entrando es cada vez mayor, ¿sí? Hasta llegar a un punto máximo. Y luego en la expiración, a medida que va aumentando la presión, el volumen va saliendo y los alvéolos se van vaciando, aunque nunca llegan a cero, pero podemos ver cómo esas modificaciones de presión producen movimiento de aire, es decir, variaciones en el volumen interno, y permite que yo inspire, ¿sí?, ingrese aire atmosférico, y yo expire, saque aire hacia la atmósfera. Verán que en ningún momento estoy mencionando oxígeno y dióxido de carbono, ya que esos son gases que no tienen necesariamente que ser estudiados en cuanto a la ventilación. Eso lo veremos más adelante. La ventilación es aire atmosférico completo, con su composición completa. Y por otro lado, en esta curva aparece también la presión pleural o intrapleural, que como ya adelantamos, es esa presión que se produce entre ambas pleuras que permanentemente intentan separarse, pero no pueden hacerlo ya que están adheridas gracias a la existencia del líquido pleural en una cavidad sellada. La presión pleural, como podemos ver en este gráfico, recordemos que el cero era la presión atmosférica, la presión pleural siempre va a ser negativa, siempre, en ambas fases del ciclo ventilatorio. Partimos aproximadamente en -5 y durante la inspiración vemos que esa presión intrapleural se vuelve más negativa de lo que ya era. Esto favorece, si vemos la curva roja, la entrada del aire. Cuando termina la inspiración y empieza la expiración, esta presión pleural asciende discretamente, pero siempre sigue siendo negativa. De -7,5 va volviéndose un poquito más positiva, pero nunca sobrepasa el cero, hasta llegar a los -5 iniciales. Es decir, que en ningún momento del ciclo se volvió positiva. Durante la inspiración se acentúa la negatividad y en la expiración se hace menos negativa. ¿Sí? No utilizo el término más positiva para no generar confusión, ya que nunca va a estar por encima del cero. Entre estas dos presiones, presión alveolar
menos la presión pleural, se establece lo que llamamos presión transpulmonar, que es la presión efectiva que va a permitir la entrada y la salida del aire en cada fase de este ciclo ventilatorio. Y ya para terminar, es importante hablar sobre un concepto que vamos a ir reutilizando muchas veces a lo largo del estudio de la fisiología respiratoria, que participa en muchos procesos mecánicos, que también participa en parte en lo que es la función alveolar. Y es un concepto que llamamos tensión superficial, que surge de la observación de hace mucho tiempo, la observación científica de cómo las moléculas del agua en una superficie cualquiera, como por ejemplo la superficie de un lago, de un charco, observaban cómo algunos insectos podían caminar por la superficie del agua. Y esto llevó a investigar y a concluir que las moléculas del agua que están en la superficie, o sea, donde hay una interfase o un contacto del agua y el aire, eso es una superficie, las moléculas de la superficie se atraen entre sí con mucha más fuerza. Y a medida que vamos descendiendo en la profundidad del líquido, la fuerza de atracción de las moléculas de agua es menor. Por lo tanto, es más fácil separarlas. Este concepto de tensión superficial se puede extrapolar a los cuerpos esféricos, como por ejemplo las burbujas. Una burbuja, cualquiera, de agua, es una superficie esférica donde justamente hay interfaz aire-agua, contacto aire-agua. Toda la burbuja es una superficie que está en contacto con el aire. Las moléculas, por lo tanto, se van a atraer con mucha fuerza entre sí. Se van a atraer con tanta fuerza que van a intentar que esta burbuja tenga el menor tamaño posible, por lo cual aumenta mucho su presión interna y puede terminar en la explosión de esa burbuja. Esto lo podemos llevar al entendimiento de lo que sucede en nuestros alveolos. Nuestros alveolos, como vamos a seguir estudiando, tienen forma esférica. Y el aire inspirado es un aire húmedo, rico en vapor de agua, lo cual produce que en los alveolos se genere una finísima capa de agua en esta superficie interna. Y ese agua intraalveolar tiene forma esférica, por lo tanto se comportaría igual que una burbuja, donde las moléculas de agua tienen mucha fuerza de atracción entre sí y esto llevaría o generaría una tendencia a que el alveolo colapse. Aumenta mucho su presión interna y el alveolo trata de achicarse por esa gran tensión superficial que ejercen las moléculas de agua. Esto lo vamos a ver expresado en una ley que se llama la ley de Laplace para los cuerpos esféricos, porque ya hemos visto otra ley de Laplace para los cuerpos cilíndricos. Laplace fue justamente quien estudió el concepto de tensión superficial. Y en el experimento de Laplace, lo que él hizo fue simular dos alvéolos que estuviesen en contacto, un alvéolo de menor tamaño y un alvéolo de mayor tamaño, comunicados a través de un sistema de cañerías que podría ser la vía aérea. Y se preguntó, Laplace, ¿qué pasaría con el aire? La tendencia fue pensar que el aire del alvéolo más pequeño, al estar más apretado, pasaría al alvéolo más grande, donde hay menos presión interna. Por lo tanto, el alvéolo chiquito se desinflaría en el alvéolo más grande. De esta manera se establece la ley de Laplace, donde enuncia que la presión interna de este cuerpo esférico es igual o directamente proporcional
a 2 veces la tensión superficial de las moléculas de agua que existan en esa burbuja, e inversamente proporcional al radio. Es decir, que a menor radio, mayor presión interna. Y por eso el alveolo pequeño se vaciaría en el grande. Entonces surgió el interrogante de cómo en nuestros pulmones pueden coexistir alvéolos de distinto tamaño. Como también vamos a seguir estudiando, nuestros alvéolos son heterogéneos en su tamaño y en su forma. Y sin embargo, todos están ventilados. Ninguno se vacía en otro. ¿Por qué? Porque esta ley de Laplace de los cuerpos esféricos no se cumple en nuestros alvéolos gracias a la existencia de una sustancia llamada surfactante pulmonar o agente tensioactivo pulmonar, que es una sustancia lipídica, la dipalmitoilfosfatidilcolina, producida por los neumocitos tipo 2 del epitelio alveolar. ¿Cuál es la finalidad del surfactante pulmonar? Ubicarse entre las moléculas de agua, como podemos ver acá, es una sustancia hidrofóbica, ¿sí? Por su naturaleza lipídica, se ubica entre las moléculas de agua, produciendo una suerte de separación en estas fuerzas de atracción y por lo tanto disminuye la tensión superficial que existe en ese alvéolo. En los alvéolos más pequeños, el surfactante pulmonar está mucho más concentrado que en los alvéolos más grandes. ¿Sí? ¿Para qué? Ya que la presión en estos alvéolos es muy grande, porque el radio era chiquito, para equiparar esta presión tan alta, lo que va a hacer el surfactante pulmonar es disminuir la tensión superficial. Si el radio es pequeño, disminuyo de manera proporcional la tensión superficial y la presión es igual en el alvéolo chiquito que en el alvéolo grande. De esta manera pueden coexistir alvéolos de distinto tamaño y estar todos ventilados. El efecto de la tensión superficial y el surfactante pulmonar lo vamos a seguir estudiando un poco más adelante, pero en un principio es importante que quede clara esta ley, que quede claro por qué no se cumple y cómo el surfactante pulmonar es capaz de modificar, disminuir la tensión superficial del alvéolo para que la presión interna sea igual en toda la geografía pulmonar. De esta manera, entonces, hemos visto en una introducción a lo que es fisiología respiratoria, la anatomía del aparato respiratorio, repasando un poco algunas clasificaciones, algunos conceptos de histología en los epitelios y demás, la función respiratoria que tiene que ver puntualmente con la mitocondria celular y cómo todos los procesos del aparato respiratorio y sus colaboradores van a intentar favorecer la respiración celular. Luego las dos propiedades mecánicas del pulmón, distensibilidad y retracción elástica, la mecánica ventilatoria puntualmente, es decir, cambios de volúmenes y presión durante el ciclo ventilatorio, es decir, inspiración y expiración. Eso lo vimos graficado también en las curvas de presión en función del tiempo y la curva del volumen en función del tiempo. Y luego el concepto de tensión superficial y la ley de Laplace. Todo este temario pueden ampliarlo con el libro de Fisiología Respiratoria de West, Bases Fisiológicas de Bess y Taylor o Fisiología Humana de Guyton.